Bueno, pues los saludo nuevamente a ustedes que están presentes y a quienes no pudieron ingresar para que puedan ver las grabaciones más adelante en la sesión de avisos. Y como primera recomendación que les voy a dar en nuestra materia de Derecho Internacional es que por favor revisen todos los avisos que se colocan en la plataforma, porque hay veces que yo coloco los avisos y cuando ya casi va a terminar la materia, pues algunos estudiantes me dicen que no se enteraron de tal o cual indicación. Entonces, todo va a estar en los avisos. Y también, nuevamente hago énfasis que si tienen alguna duda, por muy pequeña que ésta sea respecto a los retos, pues no duden en escribirme a través del chat de la plataforma o en el correo institucional que ya he compartido también en avisos. Bueno, para iniciar con nuestra materia en el derecho internacional, aquí vamos a tener por elaborar 5 retos. El primero está en la unidad 1 y es un cuestionario y tienen hasta el día de mañana 5 días de acuerdo al cronograma de actividades que ya les compartí en la plataforma para que puedan hacer este cuestionario. ¿Por qué se dejan estos primeros 5 días exclusivamente para ello? Bueno, pues porque ahí está la doctrina básica que necesitan conocer para que puedan introducirse en la materia y que también son conceptos básicos que les van a servir para poder realizar los siguientes retos. Entonces se entiende que a estas alturas ya la mayoría elaboró el reto número 1, todavía tienen hasta el día de mañana para hacerlo, y si no lo han hecho, pues bueno, tienen que hacerlo para revisar los contenidos y se les haga más sencillo elaborar los siguientes retos. El segundo reto, el segundo, el tercero y el cuarto están en la unidad número 2. Son 3 retos que van a tener 10 días para entregarlos con posibilidad de hacer un segundo envío en dado caso que en el primero, pues no hayan logrado cumplir con el reto, todas las instrucciones que así se establecen en la plataforma. Entonces, vamos a empezar con el reto número 2, que ya inicia el día de mañana. Este se divide en 2 partes. Una participación en el foro y un documento que van a entregar de Word en la plataforma. Bueno, este reto exclusivamente va a empezar el día de mañana el foro. De hecho, hoy a las 24 horas va a aparecer ya habilitado el foro, y hago énfasis en que solo son 10 días para participar en el foro. De acuerdo al cronograma que ya se compartió en la plataforma, es del lunes 3 al 7 de junio. ¿Sí pueden ver el cronograma o siguen viendo la presentación? Estamos viendo el cronograma. Ok, perfecto. Bueno, pues está ahí el cronograma del 3 al 7 de junio. Si el día 8 Perdón, de perdón, junio, ajá, perdón, doctora. Estamos viendo el reto 2. entonces voy a Dice compartir. reto 2. Ok, les comparto entonces el cronograma. Ahora sí ya, ¿verdad? Ahora sí ya se ve. Ujú. Bueno, del 3 al 7 de junio, ¿no? Que son eh, perdón, del 7 al 16 de junio, estamos en el reto 2, los sujetos del derecho internacional. Si después alguien quiere participar el día 8, ya no se va a poder porque en automático desaparece de la plataforma. Esto hago énfasis, porque luego muchos se esperan, la mayoría, a entregar bueno, no la mayoría, ¿no? Pero muchos alumnos esperan hasta del 8 en adelante y ya no se puede. A veces, ¿por qué? Porque es una participación en equipo. Al ratito ya van a aparecer conformados los equipos y ustedes tienen que entrar al equipo que les corresponde a participar. Entonces, cuando desaparecen, pues ya no participan en equipo, participan de forma individual. Y aquí lo que se califica en este reto es la participación en equipo y qué tanto pueden cumplir con la función de retroalimentar a su compañero. Es lo que tiene la mayor puntuación en el reto número 2. Entonces, hago énfasis, ¿no? Esta participación en el reto, bueno, ya puse aquí el cronograma, me regreso a la presentación, pero era para que lo vieran. Aquí en el foro, sí van a hacer primero la parte que les corresponde donde están sus equipos, ahí tienen que hacer primero una participación individual en la que van a contestar dos planteamientos. La primera, identificar
¿Quiénes son los sujetos que participan en una convención? Esta es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Este aparece ahí en la plataforma, de ahí lo pueden descargar. Yo les voy a pedir que lo estudien, que lo lean con atención para ir ubicando todos los sujetos que participan. Y una vez que los ubicaron, explicar cuáles son sus funciones. ¿Sí? Son exclusivamente los que participan en esta convención. Y la definición que se busca es cuál es la función que realizan dentro de la convención, porque luego hay trabajos en donde dan en general el concepto de lo que este sujeto hace dentro del derecho internacional en general, pero no, el reto va enfocado hacia cuál es la participación que realiza dentro de esta convención. Y de hecho, este documento de consulta, pues es una guía que ustedes tienen para tener como la información más básica, pero pueden ustedes, y de eso se trata, investigar en otras fuentes de consulta que contenga información sobre esta convención. Después, la segunda tarea es retroalimentar a dos de sus compañeros de equipo. Entonces, ¿qué van a hacer para retroalimentar? ¿Qué es retroalimentar? Bueno, es compartir con el compañero algún conocimiento, una información que ustedes hayan investigado. Para poder investigar, acuérdense que investigar no es copiar y pegar. Investigar es leer, estudiar, analizar, seleccionar la información y compartir lo que a ustedes les pareció más importante. Esa información la comparten a su compañero y tienen que señalar la fuente de consulta. Fíjense que en esta tarea del foro, que es como el reto, creo que un poquito más detallado eh, para, para realizar, muchos de sus compañeros a veces retroalimentas a su compañero, bueno, piensan que lo retroalimentan diciéndole, muchas felicidades compañero, tu participación estuvo excelente, te felicito. Y ya, esa es la retroalimentación y esa es la que pegan en el documento, pero eso no es retroalimentación. Eso es un comentario, una felicitación a su compañero. No es retroalimentación. Hago el hincapié y también así lo dice en el foro. Ahí lo señalé con letras negritas, porque al final, cuando ya les dan el tiempo, solamente ese tipo de comentarios se encuentran en el foro, ¿no? Muy bien, compañero, muy mal. O piensan que retroalimentar a su compañero es casi, casi calificarle su participación. Compañero, tu participación está muy bien, pero te faltó información. Eso tampoco es retroalimentar, no le están retroalimentando. Es, compañero, si considero que te faltó esta información, aquí te la comparto, pero es compartírsela y explicársela en un párrafo. Yo lo investigué, lo encontré, aquí está, y aquí está la fuente. Porque luego también muchos compañeros piensan que retroalimentar es, siento que te falta información, aquí te comparto este archivo, y plum, le pegan ahí un enlace o le pegan un archivo, suben un archivo y eh, eso tampoco es retroalimentar porque en el foro tienen que estar plasmadas los comentarios, la investigación. Eso es retroalimentar y eso es lo que se califica en este foro. Entonces, hago mucho hincapié en esa parte. Por ejemplo, ¿qué pueden ustedes investigar sobre esta convención? Bueno, pueden investigar un caso en el que haya tenido aplicación esta convención en algún país, dos, tres que hayan tenido que compartan el curso de un río, por ejemplo, ¿no? Y cómo se resolvió por la corte un asunto de esta naturaleza. ¿Cómo se aplicó esta convención? ¿Qué preceptos se aplicaron? ¿Cuáles fueron los acuerdos que se tomaron? Bueno, eso es compartir información y que además pues debe estar bien sustentada. También hay quien acostumbra a retroalimentar al compañero, pero respecto a su punto de vista personal, comentarios que no están debidamente sustentados en una fuente de consulta. Entonces, eso tampoco es retroalimentar. Pues hago hincapié cómo es que tienen ustedes que participar en el foro. También les comento que como son 10 días para participar, hay veces que en el primero, en el segundo día, ya me están preguntando sus compañeros, ¿no? Maestra, nada más yo he participado y nadie ha participado. ¿Qué hago? Me voy a atrasar, ¿no? ¿Puedo retroalimentar a otros compañeros? Bueno, acuérdense que siempre el trabajo en equipo, pues hay que tener un poquito de paciencia. Y como son 10 días, vamos a darle a sus compañeros de 5 a 6 días
para esperar que aporte, ¿no? Que participe. Sí, yo entiendo que a veces algunos de ustedes les gusta pues, ser muy puntuales en la participación, pero tampoco es recomendable que en un solo día o en un solo momento se hagan todas las aportaciones, ¿no? Porque es un trabajo en equipo y siempre trabajar en equipo pues lleva de tener un poquito de más paciencia con sus compañeros, ¿no? Entonces, también los invito, ustedes pueden invitar a sus compañeros de equipo a través del mensajero del chat. Ahí si entran en la opción de grupo o compañeros, les aparece la lista de sus compañeros, sus correos institucionales. Ustedes pueden enviarles un mensaje, compañero, estamos en el mismo equipo, ya te retroalimenté, ¿tú qué dices? Para que yo pueda retroalimentarte también o tú a mí, ¿no? Que participen. Entonces, como es un trabajo en equipo, está permitido que ustedes pues inviten a sus compañeros a participar. Ya si ven que en los 5 o 6 días primeros no participan, en el séptimo día ustedes pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero solo hasta el séptimo día, ¿sí? Para que no se atrasen. Bueno, ya entran en otro equipo, retroalimentan al compañero y esa es la captura que van a tomar para su actividad. En el documento de Word, acuérdense que todos los documentos, los retos que elaboramos, sobre todo nosotros los abogados en el futuro, como estas son retos, actividades formativas, pues debemos acostumbrarnos que llevan una estructura y un orden. Yo les pido que sean ordenados en la elaboración de sus retos. Aquí nos va dando un orden: uno, portada; dos, respuesta a los planteamientos. Esa respuesta a los planteamientos tienen que transcribirla tal cual como lo hicieron en el foro, ¿eh? Porque hay quien copia también la captura de su respuesta. No, no, no es captura de pantalla. La captura solo es de la retroalimentación. Entonces, la respuesta de los planteamientos, esa sí es de su documento. Ustedes tienen que escribirla. Además, ustedes participan en el foro y como ya recibieron retroalimentación de sus compañeros, ustedes pueden aumentar su respuesta de los planteamientos en el documento con la retroalimentación que les hicieron sus compañeros, señalando las fuentes de consulta, obviamente, ¿sí? Bueno, entonces, las respuestas primero. Número 3, las capturas de pantalla de retroalimentación que a ustedes le hayan hecho a sus dos compañeros. Y finalmente, el punto número 4, la conclusión en la que ustedes van a explicar la importancia que tiene esta convención en materia de derechos humanos y pide el reto que sea una extensión mínima de 150 palabras a 300 como máximo. Acuérdense que también una cualidad que debemos aprender, ¿no? A tener y que la vamos desarrollando con el paso del tiempo los abogados es la argumentación. Por eso es que aquí hasta nos dice de 150 a 300 palabras, ¿no? Les recomiendo que pues aprendan a desarrollar sus ideas de forma, desde su punto de vista personal, lo que ustedes hayan estudiado. Les sugiero que si van a copiar información, que sea mínima, mínima, menos de 40 palabras. En el manual APA viene la forma de citación de estos textos cuando son menores a 40 palabras, cuando son mayores, porque si copian y pegan, bueno, pues pueden incurrir en un plagio. Fíjense que aquí en la universidad o en la UB se recomienda que utilicen el manual APA y se comparte este manual en los retos 3 y 4. De todas maneras, yo más tarde cuando suba las grabaciones les voy a compartir el manual APA también en avisos para que puedan sustentar sus actividades, hacer las citas y las referencias. También hago énfasis en citas y referencias. No es lo mismo las citas que las referencias. Hay quien únicamente al final pone como la bibliografía, ¿no? Utiliza estas fuentes de consulta, pero no hacen las citas en el cuerpo de su actividad. Entonces, las referencias van en la parte final, que son las fuentes completas con todos sus datos, cómo deben citarse. El manual APA nos explica, ¿no? El apellido, el primer apellido del autor con las iniciales de los demás apellidos o nombres, el título, el año de edición, el título de la obra. Y bueno, también varía si es un libro, si es una revista electrónica, si es un video. Bueno, son diferentes tipos
de referencias que se pueden hacer. El manual APA tiene todo bien explicado y vienen muchísimos ejemplos de cómo hacer estas referencias. Y luego viene aparte cómo se hacen las citas. Acuérdense que por cada referencia, como mínimo, debe haber una cita en el cuerpo de su actividad, en donde ustedes indican qué parte del texto fue la que tomaron de esa referencia. Y también en el manual APA vienen todos los ejemplos de las citas, cómo se deben de realizar. Por ejemplo, ustedes van a tener retos, eh, ahorita que expliquemos el reto 3, por ejemplo, o el reto 4, en donde pueden utilizar acrónimos, ¿no? En donde nada más citan en lugar de decir completa Declaración Universal de Derechos Humanos, bueno, pueden poner D, U, DH, ¿no? Las iniciales, ¿no? Entonces, a manera de acrónimo, se van señalando estos nombres, pero deben ir también anotados en la referencia, Declaración Universal de los Derechos Humanos, los corchetes, las iniciales y la cita, pues en la parte donde hayan tomado el contenido de la declaración, y lo mismo con la Constitución Política u otros ordenamientos, ¿sí? Buenas tardes, Juan. Ah, perdón, querías alzar la mano, pensé que era el alumno que acaba de Sí. entrar. Adelante. Una pregunta, doctora. En el caso de, bueno, generalmente en el caso de notas al pie también se pueden admitir como cuando no es propiamente una cita ni una referencia, pero es un complemento, no sé, si estoy comentando, no sé, vamos a suponer sobre el tema que estamos hablando, ¿no? Sobre la Convención de Aguas, ¿no? Y hablo de algún caso en particular, por ejemplo, uno que se dio hace, creo que 4 o 5 años entre Tamaulipas y los Estados Unidos, con frontera. De hecho, yo tuve un conflicto con Texas. Ujú. Yo puedo decir, bueno, referir la noticia, pero referirla a una nota al pie, como complemento a lo que esté comentando, ¿no? ¿Es válido eso, manejar notas al pie? ¿O se maneja Este, como una referencia bibliográfica? va a ser como una referencia porque como el contenido en sí mismo, el caso que tú me planteas, es para el reto 2, ¿verdad? Sí, bueno, hablo en general, la verdad no estoy pensando tanto en el reto 2, pero hablo en general, ¿no? O sea, yo en muchos Ujú. documentos, no sé, menciono, no sé, pues con respecto a esto que estamos hablando, que habla el autor tal, pues ahorita me acuerdo en el ejemplo de lo que sucedió en tal situación, ¿no? Sí, Y pongo la nota al pie y abajo a lo mejor una noticia, por dar un ejemplo, ¿no? Ahí sí sí. se maneja una nota al pie, o porque no es referencia bibliográfica, nada más para aclarar ese punto. Lo que pasa que sí es una cita de un caso que estás comentando en particular y ese caso debe de tener como fuente una referencia. Entonces sí tienes que hacerla, referenciarla y poner la cita en la parte superior, en justo donde le estás comentando. Ok, Justamente en eso consiste el sistema de citas y referencias APA, porque como tal no las maneja como notas al pie, ¿no? Por ejemplo, hay otros sistemas en donde sí se manejan las notas al pie con números, ¿no? Que vas comentando, pones un número subíndice y luego pones la nota al un pie, ¿no? subíndice, Ese número arábigo, nota al pero pie. ese es otro sistema de citación. Entonces, en este tenemos que tomar Ok, el de APA, que es a través de citas y referencias. ok, Ujú. Sí. ok, Bueno, entonces así gracias. sería lo del reto número 2, ¿no? El documento, y si van a citar fuentes, ¿no? O casos, referencias de otros autores o casos que, como el ejemplo que comentó su compañero, pues es a través de citas y referencias, ¿sí? Bueno, respecto a este reto 2, ¿alguna duda o pregunta? No, No. Bueno, voy a continuar entonces con el reto número 3. Bueno, aquí en este reto número 3, aquí ustedes van a elaborar un ensayo. Este corresponde a un ensayo y el ensayo nos pide una extensión mínima de 5 cuartillas. Estas 5 cuartillas son sin contar portada ni referencias. Es decir, es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahí debe llevar las 5 cuartillas como mínimo, ¿no? Bueno, van a elegir uno de dos tratados internacionales. El primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos
o el segundo, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Puede ser cualquiera de los dos. Ahí incluso en plataforma se les dan las ligas de los dos tratados para que elijan el que ustedes quieran, ¿no? Bueno, una vez que ya lo eligieron, tienen que estudiarlo, leerlo a conciencia y una vez que lo hayan hecho, van a iniciar elaborando su ensayo. Acuérdense que un ensayo lleva una estructura. También ahí en plataforma aparece un enlace donde les explica cómo se elabora un ensayo y la estructura que lleva. Aquí en la introducción es muy sencillo. Aquí tienen ustedes que abordar datos o antecedentes sobre el tratado internacional que van a analizar. Acuérdense que el título de este reto es Los tratados internacionales, donde se tienen que enfocar al contenido del tratado. Por eso la introducción versa sobre los antecedentes de ese tratado internacional. Ahí ustedes pudieran realizar aproximadamente una cuartilla de su ensayo. Ya después viene el desarrollo. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que realizar de acuerdo a las instrucciones del reto? Deben explicar los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en relación con el tratado internacional que ustedes eligieron, ¿sí? Ahí lo que tienen que ustedes hacer ver es las similitudes que existen en cómo se establecen esos derechos humanos en la Constitución, en nuestra ley interna y cómo en la ley internacional, que es el tratado que ustedes eligieron. Hago énfasis porque fíjense que muchos ensayos que he encontrado sobre este reto en particular, hay veces que ya tienen por ahí un ensayo sobre los derechos humanos o de la Constitución. Y se les hace muy sencillo tomar el mismo ensayo. Me parece que es un reto que a veces elaboran en otras materias, ya sea en la de derechos humanos, en constitucional, y a veces toman casi el mismo contenido y lo utilizan, pero les está faltando la parte de relacionarlo con el tratado. Entonces, es importante que para eso es el estudio del tratado internacional, ir viendo los contenidos y estudiar en sí lo que nos solicita las instrucciones del reto es los derechos humanos, porque hay veces que algunos se basan en los antecedentes de las constituciones, mencionan la constitución de 1824, la de 1857, 1917, pero es que eso no es lo que se solicita. Así es que no vayan a gastar tiempo buscando información que no se solicita en el reto, porque eso me ha tocado mucho revisar en el reto 3. No, váyanse directo a lo que les pide. Estudio de los derechos humanos e ir relacionando, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El artículo tercero que nos habla de la educación. El derecho humano de la educación es muy importante, es básica. Tan es así que en nuestras leyes internas se ha establecido que sea obligatoria para niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Etcétera. Y este mismo derecho lo encontramos establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la importancia que tiene también la educación a nivel internacional, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí ya hice un análisis y una relación que existe entre derechos en ambos instrumentos normativos y señalé el precepto de la Constitución y el del Tratado Internacional. Ustedes pueden elegir los derechos que ustedes quieran porque son muchos. La Constitución, nuestra Constitución que tiene dos apartados, el primero es de los derechos humanos del 1 al 29 y la parte orgánica del 30 hasta el 136, pero en muchos de estos preceptos del 30 al 136 también hay derechos humanos establecidos. Por ejemplo, están los derechos civiles y políticos que están en el 39, 40, 41, están los derechos del trabajo en el 123. ¿Sí? Entonces, van a encontrar también derechos humanos en muchos otros preceptos. Ustedes pueden elegir los derechos que ustedes quieran e irlos relacionando con los que se encuentran en el tratado internacional. ¿Sí? Bueno, ese es el desarrollo y ahí sí se pueden llevar tres, cuatro cuartillas porque el desarrollo es la parte de mayor extensión en su ensayo. Y ya finalmente viene la conclusión.
que esa debe ser breve, sin mucho en una cuartilla, ¿no? En una cuartilla. ¿Qué tiene que contener esta conclusión? Ahí ustedes tienen que establecer la importancia que tienen en general los tratados internacionales en el marco jurídico mexicano, ¿sí? Hago énfasis también porque luego, en la conclusión, vuelven a abordar la Constitución y el tratado internacional que están analizando y ya no. Ahí tienen que abordar en general todos los tratados internacionales. Fíjense, el Estado mexicano ha firmado aproximadamente 206 tratados internacionales, ¿sí? Muchos de ellos, pues sobre varios temas interesantes, hay muchos de derechos humanos, entonces tienen que abordarlos en general, ya no enfrascarse solo en uno en el que eligieron, sino en general. ¿Y qué importancia tienen en el marco jurídico? Acuérdense que nuestro marco jurídico no es solo la Constitución, también están las leyes secundarias, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos de los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces tienen que ir pues relacionando esta en la conclusión. Bueno, acuérdense que su portada debe de llevar todos esos datos. Debe de incluir las citas y referencias de las fuentes que hayan tomado, si es que utilizaron otras fuentes, pero como mínimo, de entrada, deben de tener dos, la Constitución y el tratado internacional que hayan elegido, como mínimo. Ya si utilizaron alguna otra fuente, bueno, también la pueden señalar, ¿sí? Y no se les olvide la ortografía, ¿no? La ortografía también la rúbrica de calificación tiene puntuación, entonces para que revisen muy bien estos detalles, ¿sí? Respecto al reto 3, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta? No. Bueno, No, bueno, continuamos entonces con el reto número 4. Nada más, no sin antes, voy a compartir el segundo enlace en la plataforma porque ya me avisó que en 10 minutos nos va a cortar esta primera sesión. Entonces, nada más voy a pegar el enlace en los avisos para que si nos corta, pues entramos al otro enlace. ¿lo puso en avisos o dónde puso el enlace, doctora? Ajá, lo voy a colocar justo en este momento en avisos. Es que no lo coloco de entrada porque luego sus compañeros cuando ven el segundo enlace entran y todavía estamos en el primero. Ujú. Entonces, ya lo voy a colocar aquí. Ujú, ya lo acabo de colocar ahí el enlace. Bueno, regresamos al reto 2. Perdón, reto 4. Este reto 4 es también me parece que uno de los retos más minuciosos y que contiene más información. Se divide en dos partes. La primera parte es una investigación y tienen que llenar con esa investigación un cuadro comparativo. No significa que lo que ustedes investigaron lo vayan a capturar ahí, vayan a hacer unas 5 o 6 cuartillas en su archivo. No, no, esa investigación ustedes la realizan de forma personal. Lo que importa y que esté contenido en el reto es el cuadro comparativo, ¿sí? Eso es el que importa. Y la segunda parte, que es un análisis y respuesta de planteamientos. Vamos con la primera parte. Una vez que ya realizaron su investigación, que va a ser referente a 3 cortes internacionales. La primera, la Corte Penal Internacional, la segunda, Corte Internacional de Justicia y la tercera, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen que investigar muy bien estos planteamientos. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus funciones? ¿En qué momento tiene competencia esta corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Y por último, mencionar y describir brevemente un caso emblemático resuelto por la corte, ¿sí?
Bueno, aquí también voy a hacer énfasis en que se llama cuadro comparativo porque se tiene que advertir muy bien de su contenido, las similitudes y diferencias que existen entre cada corte, ¿sí? Sus características y sus funciones, la competencia que tienen, pues las hace específicas, ¿no? A cada una de ellas y diferenciarlas. Entonces, tienen que ser, sí, muy específicos al dar sus respuestas de tal manera que se pueda advertir esas diferencias que existen, ¿no? ¿Qué es? Ustedes explican, es una corte internacional, las tres son cortes internacionales, entonces no vayan a poner esa definición porque entonces no se advierte cuál es la diferencia entre cada una, no, no sean breves, pero no tanto, ¿no? Sí, explicando cuál es la función que cumple cada una de ellas, en qué momento tiene competencia para conocer un determinado caso. Aquí sí se tienen que ir directamente a las fuentes principales, que son las páginas de las cortes. Sí, ahí van a acudir porque pues ahí les desarrolla en el menú, viene toda la normatividad, vienen los estatutos, los tratados internacionales, los países que pertenecen a, que han suscrito tratados con estas cortes. Bueno, ahí van a encontrar ustedes toda la información. En esta cuarta columna que dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la corte. Hago énfasis que un caso resuelto por la Corte es cuando ya llegó hasta la sentencia final y ya se resolvió el caso. Ya la Corte dijo que si alguien es culpable, un sujeto, un Estado resultó responsable y cuáles son las medidas que debe de cumplir. Bueno, lo comento porque hay veces que citan casos que no han sido resueltos por la Corte. Voy a poner un ejemplo. El caso México contra Venezuela. Pues es un caso muy reciente que aún es en investigación, no se ha resuelto. Y aquí los casos que ya son resueltos, que son ya emblemáticos precisamente por esa razón, por la resolución final que tomó la Corte después de haber investigado. Hay casos que se llevan pues mucho tiempo, incluso hasta años, ¿no? Bueno, ustedes tienen que elegir de acuerdo a la información que se solicita en el cuadro un caso ya resuelto. Y luego, no dice nada más menciona, ¿no? Porque luego hay veces que nada más le ponen eh, fulanito de tal contra México, ¿no? Un caso. Y ya, esa es toda la información. Bueno, estás mencionando qué caso es, pero no estás describiéndolo. Lo tienen que describir brevemente. ¿Cuál es la información que entra como una descripción de un caso? Bueno, tienen que establecer quiénes fueron las partes, cuáles fueron los hechos por los que denunció una parte a la otra, los hechos. Sí, adelante, Juan. Con respecto a eso, por ejemplo, nada más para ver si entendí el punto. Yo, por ejemplo, hablo un caso que de hecho me tocó verlo ahorita en Derechos Humanos, que es el de el gobierno de Altos Barrios, los residentes de Altos Barrios versus el gobierno de Perú durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Que ya es un caso que dio sentencia y bueno, fue todo un caso porque prácticamente todo el gobierno peruano y el Congreso se alineó con Fujimori, ¿no? O sea, tengo que plantear todo eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo se buscó bueno, pues, que por la mayoría en la Corte Interamericana, bueno, en la comisión primero, ¿no? Que se fueron primero a la comisión, que Perú todavía argumentó y dijo, no, es que no habían explorado todas las opciones jurídicas internas del país, bueno, que hubo un cambio de la ley para poder, así que, evitar, ¿no? Una posible sanción por parte del Congreso de aquella época. O sea, yo tengo que plantear todo eso, ¿no? Ahora sí que toda la historia completa desde que se da el hecho hasta que obviamente ya la sentencia final por la Corte Interamericana, ¿no? Que ya fue, dijo, ¿sabes qué? Pues estás mal, etcétera, etcétera, todo lo que se te. Tengo que explicar todos los pasos. Estoy en lo correcto nada más para entender ese punto. Un poquito más breve. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el caso Rosendo Radilla Pacheco, que es contra México en la Corte Interamericana de Ujú. Derechos Humanos. Ahí únicamente puedes plantear que estos hechos consistieron en que el ejército mexicano cometió las violaciones en contra de Rosendo Radilla Pacheco por privarlo de su libertad injustificadamente. Hasta la fecha nunca se encontró su cuerpo, lo cual ocasionó también el homicidio a manos de autoridades del Estado.
y se condenó ujú, precisamente al Estado mexicano porque el ejército realizó estas acciones, ¿no? Sin necesidad de decir todas las etapas del procedimiento, ¿no? Sino ujú, brevemente en qué consistió y qué derechos se vulneraron, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla, ¿no? Que es emblemático mexicano, porque ahí se ujú. estableció el control de convencionalidad en México, esa es su relevancia, que dio origen al Ya, control de convencionalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ujú, mencionar, los hechos, los derechos que se violaron, ¿no? Y cuáles fueron las medidas que se impusieron al Estado ya, mexicano. Ujú. ya, Entonces, ya ellos, entendí. Sí, sí, por ejemplo, ajá, ajá. Sí, por ejemplo, en este caso de Altos Barrios de Perú, pues la consecuencia fue que se terminó, o sea, sí crearon durante el proceso, el gobierno de Perú creó leyes que protegían a los militares. Rápidamente, fue una incursión errónea. Había habido un sendero peligroso, el grupo terrorista había realizado una masacre unos días antes y entró el ejército y prácticamente se equivocó, ¿no? En vez de entrar al barrio A, entró al barrio B. Y coincidió que estas personas estaban reunidas para una situación que no tenía que ver nada con terrorismo y los mataron, ¿no? Básicamente. Entonces, durante el proceso, Fujimori, como tenía mayoría absoluta, me suena algo parecido aquí en México, tenía mayoría absoluta, empezó a emitir leyes, o sea, durante el transcurso empezó a emitir leyes para darle amnistía a todas las personas que estaban involucradas, ¿no? Entonces, la ujú, conclusión de la Corte Interamericana fue, tú no puedes hacer leyes a posteriori y no puedes hacer leyes que brinquen los derechos humanos. Digamos que esa fue la conclusión, ¿no? De hecho, fue un caso emblemático en Perú, porque prácticamente, pues era, o sea, no solamente era una autoridad o no sé, lo típico del ejército, no, no, aquí era todo